Ciudad de Antioquia, 1996. Una tarde de verano, cuando el polvo de la plaza parecía flotar en cámara lenta, un niño de 4 años se cayó junto al pozo de la iglesia parroquial. El golpe fue breve, el llanto se apagó pronto, pero lo que siguió no tenía nada de ordinario. Al abrir los ojos, el niño habló con una voz que no sonaba como la suya y pronunció un nombre que nadie en la familia conocía. Su madre dejó caer la escoba, sus manos temblaron mientras limpiaba el pelo del niño. «Mamá, vi a Yeshua jugando con una piedra que cantaba», dijo con una claridad que congeló el aire en la cocina. Lo insólito no fue solo la palabra extranjera, sino la precisión de las imágenes que vinieron después. Una cúpula baja de barro, un olivo junto a un pozo, una pequeña tablilla con letras que brillaban como plata vieja. Fue la primera grieta de algo mucho mayor. Lo que verán a continuación no es una anécdota aislada, es la primera pieza de una cadena que pondrá en tensión archivos, instituciones y la memoria colectiva. ¿Quién quiso ocultarlo? Lo que viene a continuación cambiará cómo entendemos un tramo olvidado de una historia que creyéramos conocer. La madre María corrió a la sala y llamó a su marido Mateo. El abuelo fue el primero en hablar, con la voz baja de quien no quiere creer lo que oye. «Es un juego de palabras de la televisión», dijo Mateo, intentando una explicación que no convenció a nadie. Padre Andrés, el cura de la parroquia, llegó unos minutos después, con la sotana todavía marcada por el polvo del confesionario. Tocó la frente del niño y escuchó, incrédulo, los nombres y descripciones que el pequeño seguía soltando. «¿De dónde lo saca un niño de 4 años?», preguntó el padre con la mezcla de piedad y curiosidad que distingue a quien vive entre rituales y preguntas. En la mesa de la cocina, la luz se quebraba en la taza de té y la casa olía a pan mojado. El contraste entre la cotidianidad doméstica y las palabras antiguas fue una sensación que nadie pudo borrar de inmediato. El diálogo fue breve pero cargado. María suplicó: «Dime otra vez lo que viste». Y el niño repitió las imágenes con la misma calma con que un anciano narra una postal. Esa tarde, la incredulidad familiar se transformó en inquietud compartida. No era imaginación infantil, dijeron algunos, no era trauma, dijeron otros, era algo que exigía pruebas. Las primeras pruebas llegaron de una búsqueda doméstica en la biblioteca parroquial. Sor Beatriz, la archivista que llevaba años ordenando legajos en la sacristía, encontró una referencia marginal en un códice polvoriento que mencionaba un nombre semejante al que dijo el niño. La nota, escrita en tinta desvaída, aludía a un testamento de la infancia perdido entre registros de visitas y donaciones. Dr. Elena Ruiz, paleógrafa de la universidad local, fue llamada después de que el párroco enviara una fotografía de la anotación. Ella miró la letra con el ceño fruncido y dijo algo que nadie esperaba. «Esto no es una nota del siglo XVIII. Hay rasgos de escritura que pertenecen a tradiciones mucho más antiguas». A partir de esa observación, la historia comenzó a moverse fuera de la casa de María hacia archivos, laboratorios y debates que mezclaban fe y ciencia. Cada escena venía con sensaciones nuevas: el olor a papel viejo, el crujido de las tapas, la humedad fría del almacén, la luz amarilla de las lámparas, el silencio respetuoso que se instala donde se tocan cosas que podrían cambiar narrativas. La promesa de revelación fue dicha en voz baja pero determinante. Si lo que emergía era cierto, no se trataba solo de recuerdos sueltos, sino de fragmentos capaces de reescribir la infancia de una figura central en la tradición cristiana. Las conversaciones que siguieron tuvieron el ritmo de quienes buscan probar lo improbable. María habló con voz temblorosa mientras relataba cómo su hijo describía la textura de una túnica, el sabor del pan horneado por una mujer llamada Hannah y el sonido del agua que corría en un canal de piedra. Padre Andrés intercedió para que el caso no quedara en un rumor de pueblo y contactó a profesor Javier Morales, arqueólogo del Instituto Regional, cuya experiencia con sitios rurales y catacumbas lo hacía un candidato natural para evaluar el material. Javier llegó con bolsas de arena envejecida en sus botas y un cuaderno donde dibujaba posibles mapas.
El diálogo entre el arqueólogo y la paleógrafa fue preciso y técnico, pero siempre con la cautela propia de quienes saben que una evidencia mal interpretada puede generar daños irreparables. Necesitamos cotejar las referencias, dijo Elena. La paleografía nos dirá si la nota es coetánea del texto al que pertenece, explicó Javier, y habrá que conservar cualquier fragmento antes de extraerlo, agregó Sor Beatriz. En ese conjunto de voces apareció también Dr. Omar Haddad, director de laboratorio en la universidad, quien propuso una serie de pruebas de datación y análisis material. El conflicto que se perfilaba era claro, entre la sospecha de un hallazgo extraordinario y la prudencia de la ciencia, ¿quién decidiría los pasos a seguir? La familia deseaba respuestas inmediatas, las instituciones reclamaban tiempo y método. El primer choque entre la emoción local y la burocracia académica marcó el inicio de una investigación que sería tan humana como científica. El backstory del protagonista, el niño que desencadenó todo, era más que una biografía mínima. Nació en una casa de tejas rojas, la tercera de 4 hermanos, con padres que trabajaban el barro y cuidaban olivos en las colinas cercanas. Desde bebé mostró una sensibilidad inusual hacia sonidos y texturas. Sus primeros juegos consistían en colecciones de guijarros que organizaba por tonos y brillo, y su risa frecuentemente cambiaba cuando escuchaba ciertas palabras repetidas por los mayores. A los 3 años, una fiebre lo dejó más silencioso por una semana completa. Desde entonces, hablaba de lugares que su familia no conocía. Esa peculiaridad había sido tratada como una gracia y una preocupación a partes iguales por su abuelo Mateo, quien creía en santos populares y en milagros discretos. Esta historia familiar no era irrelevante. Explicaba la manera en que el niño nombraba rostros, en que recitaba fragmentos que no le pertenecían y en que se mostraba tranquilo al narrar escenas de otra época. La empatía de la madre y la firme prudencia del padre constituyeron el tejido emocional que sostendría las decisiones futuras sobre el hallazgo. Esa mezcla de origen humilde, sensibilidad sensorial y la tutela de una familia tradicional conectó directamente con el dilema central: guardar el secreto para proteger o exponerlo para que la historia se reescriba. La primera verificación de evidencias fue meticulosa y lenta. Se fotografió cada nota, se escaneó bajo luz ultravioleta y se tomaron muestras mínimas para evitar daños. El laboratorio, equipado con columnas de extracción, cámaras de humedad controlada y microscopios, olía a limpieza y alcohol. Dr. Omar Haddad explicó en términos sencillos que harían pruebas de carbonatación y espectrometría para identificar la composición de la tinta y el soporte del papel. La primera sorpresa fue notar que la tinta poseía trazas de sales y óxidos compatibles con mezclas usadas en regiones orientales, lo que hizo que algunos arqueólogos alzaran las cejas. Las pruebas iniciales no eran concluyentes, pero abrían una pista que obligaba a mirar más allá de los límites locales. En una sala de reuniones del archivo, se proyectaron imágenes en una pantalla y las voces se volvieron técnicas. Hay una epígrafe parcial que se repite en varios documentos del siglo V, dijo Elena, pasando las imágenes con el dedo. Javier señaló una coincidencia topográfica con un mapa medieval que mencionaba un pozo de referencia. Las reacciones fueron mixtas. Algunos temían el impacto social, otros veían en la posibilidad una oportunidad de corrección histórica. La tensión crecía, la comunidad quería respuestas veloces, los especialistas pedían cautela para no sacrificar rigor por el ansia de reconocimiento. Momento de tensión prolongado 1. La decisión de exhumar una caja sellada de la sacristía generó una noche de debates que mantuvo a varios personajes en vela. Las luces del archivo eran duras, el café estaba frío y el reloj parecía avanzar más lento. Padre Andrés pidió prudencia. María suplicó abrirla. Prof. Javier dijo que había que documentarlo todo. Sor Beatriz habló de la obligación de custodiar. La tensión se manifestó en silencio luego de cada argumento, en miradas que evadían la responsabilidad y en manos que se apoyaban en el borde de la mesa como buscando anclaje. Al final se acordó, por votación mínima, abrir la caja en presencia de un notario y de una delegación académica. Esa noche nadie durmió bien. La comunidad se dividió entre quienes querían proteger la reliquia y quienes exigían que fuera conocida. Esa fractura puso en evidencia la pregunta más incómoda: ¿a quién pertenece la verdad cuando altera creencias colectivas? La expedición hacia el lugar mencionado por él. El niño fue modesta, pero cargada de expectativas. Un equipo pequeño, compuesto por Javier, Elena, Dr. Omar, Sor Beatriz y 2 obreros locales llamados Lucas y Ana, viajó por caminos de tierra hasta una villa olvidada que no figuraba con detalle en mapas recientes. El viaje olía a aceite de motor y a tierra caliente. El paisaje cambiaba de cultivo a cultivo, con filas de olivos y pequeñas parcelas de higos.
La villa parecía detenida en el tiempo, casas de adobe, una cúpula baja cubierta de tejas en mal estado y un pozo comunal que entonaba un sonido metálico al mover el agua. El grupo preparó el equipo, linternas de alta potencia, cepillos suaves, cámaras macro y contenedores para muestras. Javier tocó la pared de barro y describió con la yema de sus dedos las capas de cal. Elena, con guantes, inspeccionó las inscripciones superficiales. Lucas recordó las historias que su abuela contaba sobre un maestro llamado Gilel, nombres que coincidían con la narración del niño. Cada paso fue acompañado por sensaciones sensoriales fuertes. El roce del polvo antiguo en la piel, el crujir de la madera bajo los pies, el olor a aceite rancio en las lámparas, el eco en la cúpula, que devolvía voces como si fueran de otra sala. La expectativa era palpable y la atmósfera, a la vez íntima y solemne, se convirtió en la antesala de lo que encontrarían bajo la tierra. El descubrimiento físico ocurrió en una cámara oculta bajo el altar de la pequeña iglesia de la villa. Había una losa de piedra cubierta por musgo seco. Al retirar milímetro a milímetro la tierra acumulada, se sintió un olor a humedad antigua y a metálico, como el de una arca olvidada. Las manos que trabajaban eran cuidadosas y lentas. Al final apareció un relicario de madera envuelto en paños que conservaban un perfume débil, quizá resina. Dentro del relicario había 3 objetos: una tablilla de barro con inscripciones, un fragmento de pergamino enrollado y una pequeña figurilla de barro con detalles de cera que parecían representar una figura infantil. El diálogo en la cámara fue mínimo y contenido, por respeto. Javier dijo: «Esto tiene que documentarse con la mayor precisión posible». Elena pidió que se fotografiara cada centímetro antes de tocar. Sor Beatriz, con voz baja, habló de la necesidad de conservar la humedad relativa. Dr. Omar sugirió tomar microanalíticas para evitar contaminación. Cuando el niño fue llevado al lugar y señaló con el dedo tembloroso cada objeto, la emoción colectiva se volvió visible. El arqueólogo se quitó las gafas y se frotó los ojos. El padre oró en silencio y la madre se cubrió la boca con las manos. La apertura del pergamino reveló trazos en una lengua que mezclaba arameo y rasgos locales, y la tablilla mostró epígrafes que coincidían con la nota marginal hallada en la sacristía. El hallazgo provocó un silencio que ocupó a todos como una ola. La figurilla, al tacto, conservaba marcas de cera y una pátina de uso que hablaba de una devoción íntima. Fue el momento en que lo íntimo y lo histórico se tocaron con una precisión que dejó sin aliento a quienes presenciaron la escena. Descripción técnica del proceso de conservación inicial. Se documentó la pieza con fotografía macro y escaneo 3D para registrar la morfología sin manipularla. Las muestras de polvo se recogieron con microespátulas estériles y se sellaron en frascos deshumidificados. Se aplicó un protocolo de estabilización con soluciones buffer en concentración controlada para evitar la desecación abrupta del soporte orgánico. El objetivo fue preservar la integridad física mientras se planificaban análisis posteriores en condiciones controladas. Momento de tensión prolongado 2. Al trasladar los objetos al laboratorio central, se generó un choque entre la comunidad local y la universidad. Algunos vecinos acusaron a los académicos de querer llevarse reliquias que pertenecían a la memoria popular. Hubo gritos fuera del laboratorio, pancartas improvisadas y una reunión tensa en la plaza donde el obispo Ricardo intentó mediar. Dentro del laboratorio, el ambiente era de concentración extrema. Las manos de los técnicos se movían con precisión, pero afuera las voces aumentaban la sensación de que cualquier decisión tendría consecuencias imprevisibles. Esa noche, la seguridad del material y la legitimidad del proceso científico quedaron en el centro del debate. La etapa de traducción y validación académica tomó semanas y reunió a un equipo interdisciplinario. Dr. Elena Ruiz condujo el cotejo paleográfico, comparando formas de letras, ductus y trazos con corpus conocidos. En 300 caracteres, la paleografía mostró correspondencias con grafías de transición entre el arameo tardoantiguo y escrituras locales del siglo I a IV, sugiriendo un proceso de transmisión textual largo. Paralelamente, el laboratorio realizó una datación por carbono 14 sobre fibras del pergamino y análisis de isótopos en restos de resina adherida.
en 320 caracteres. La datación situó el fragmento entre los siglos I y III con un margen de error compatible, mientras que la resina presentó compuestos típicos de rituales orientales y trazas de polen que indicaban una procedencia regional. Los resultados no cerraron el debate, pero ofrecieron una base científica para afirmar que los materiales eran antiguos y merecían estudio riguroso. El proceso de análisis fue lento y cargado, de momentos dramáticos. Las traducciones no fueron lineales, cada palabra añadía capas de interpretaciones. El equipo incluyó a Dr. Omar, que presentó los datos de espectrometría, a Elena, que propuso lecturas basadas en variantes paleográficas, y a Prof. Javier, que contextualizó arqueológicamente los hallazgos. Además intervinieron teólogos y un obispo consultor que evaluó las implicaciones litúrgicas y pastorales. Entre las líneas traducidas apareció una frase que retumbó en las discusiones: el niño que jugó con la piedra que cantaba aprendió a cuidar las lámparas del pobre. Esa referencia, aparentemente inocua, contradecía pajias asunciones sobre la infancia que la historia oficial había silenciado. La lectura parcial despertó debates sobre la posibilidad de que existiera un corpus de textos devocionales sobre la niñez de una figura sagrada. Las reacciones fueron de asombro, escepticismo y temor, en proporciones cambiantes según la persuasión de cada experto. Momento de tensión prolongado 3. La filtración de una fotografía del pergamino a un blog sensacionalista provocó una oleada de titulares y presiones. En cuestión de horas, la universidad recibió llamadas de periodistas, de líderes religiosos y de autoridades nacionales. Surgieron amenazas veladas de demandas y una petición de ciertos grupos para retirar los objetos del estudio. El equipo sintió que la investigación estaba siendo empujada por la prisa mediática. En reuniones cerradas se discutió la posible publicación prematura de los resultados. Algunos pedían transparencia total, otros pedían proteger la evidencia hasta haber verificado cada alegato. La tensión llevó a que el obispo Ricardo convocara un sínodo local para evaluar las implicaciones pastorales, mientras que los académicos redactaban un informe técnico exhaustivo para los comités de ética. La revelación pública se produjo en una rueda de prensa controlada, donde participaron la universidad, la diócesis y representantes locales. La sala olía a papel y café, y las cámaras reflejaban rostros tensos. Se mostró una reproducción fotográfica de la tablilla y se leyó una traducción cautelosa de fragmentos seleccionados. La noticia se propagó rápidamente por redes y medios tradicionales. Reacciones internacionales llegaron en horas. Académicos de universidades extranjeras pidieron acceso a las imágenes. Teólogos solicitaron mesas de diálogo. Fieles organizaron vigilias y manifestaciones, a favor y en contra. Instituciones comenzaron a revisar su postura sobre archivos cerrados, y algunos archivos regionales anunciaron la apertura de inventarios para cotejo. Los obispos de varias diócesis convocaron comisiones para estudiar las implicaciones teológicas. Se formaron movimientos populares que exigían la exposición pública de los objetos, mientras que sectores conservadores reclamaban la protección de las reliquias. El conflicto institucional se intensificó. La universidad defendía el rigor científico, la diócesis insistía en la prudencia pastoral y la comunidad quería transparencia. El panorama global se volvió complejo y difícil de manejar. En el terreno académico se propusieron debates y publicaciones, conferencias programadas, paneles en revistas revisadas por pares y un libro colectivo comenzaron a gestarse. En paralelo, se abrieron procesos administrativos, solicitudes para la exhibición, propuestas para la conservación a largo plazo y planteos legales sobre la custodia del material. Algunos donantes internacionales ofrecieron fondos condicionados a la digitalización y acceso público, lo que añadió una capa económica a un debate que ya era político y cultural. Los líderes religiosos se dividieron entre quienes vieron una oportunidad para dialogar sobre la humildad y la infancia sagrada y quienes denunciaron un ataque a tradiciones establecidas. En las calles, la conversación era otra. Vecinos que antes apenas hablaban, ahora debatían los matices de las traducciones en cafés y plazas. La figurilla de barro se convirtió en ícono silente de una disputa que era a la vez local y planetaria. Un CTA de comentarios fue insertado para invitar a la comunidad a participar. Si usted estuviera en la situación de la familia que encontró estos objetos, ¿qué haría primero? Escriba en los comentarios si buscaría asesoría académica, consultaría a líderes religiosos, protegería el hallazgo o lo compartiría de inmediato con la comunidad. Sus opiniones nos ayudan a entender cómo distintos contextos valoran la verdad, la protección y la apertura.
Al compartir su respuesta, contribuye a un debate que influirá en futuros episodios y nos permitirá escuchar múltiples perspectivas sobre la responsabilidad de custodiar el pasado. Ahora continuaremos con la reconstrucción de los hechos y las decisiones que determinaron el destino de estos fragmentos. Mientras tanto, en el plano humano, la vida de la familia cambió. María caminaba por la plaza sabiendo que las miradas se posaban sobre sus hombros. Mateo evitaba conversaciones largas. El niño, aunque seguía jugando, parecía haberse vuelto más silencioso. La protección legal del material quedó en disputa durante semanas. Se acordó, tras negociaciones tensas, una custodia compartida entre la diócesis y la universidad con condiciones estrictas de acceso y un comité de supervisión compuesto por especialistas internacionales. La decisión provocó resentimientos, pero también alivio para quienes temían la dispersión del material. El diálogo público y académico avanzó con ritmos distintos. Publicaciones académicas aparecieron que discutían variantes textuales y contextos litúrgicos. Un teólogo conservador propuso una lectura que ubicaba los fragmentos en prácticas devocionales locales, mientras que una historiadora propuso que podrían ser parte de una tradición apócrifa de transmisiones orales que luego fueron fijadas por escrito. Las hipótesis eran variadas y todas, por ahora, parciales. En el plano técnico, se realizaron análisis adicionales de espectrometría de masas y cromatografía para identificar compuestos orgánicos presentes en las tintas y en la resina. En 280 caracteres, la presencia de compuestos terpenoides en la resina confirmó prácticas rituales que empleaban sustancias específicas. La huella isotópica del pergamino sugirió un manejo local en las etapas finales del soporte, con materias primas provenientes de la región circundante. Estos datos consolidaron la idea de una transmisión regional con influencias orientales, lo que obligó a reimaginar las rutas culturales y devocionales. A nivel social, surgieron movimientos tanto de protección como de exposición. Un grupo llamado Custodiar la Memoria propuso crear un archivo digital abierto con reproducciones de alta resolución para investigadores, mientras que otro grupo, Voces de Tradición, pidió medidas restrictivas para evitar reinterpretaciones que, según ellos, podrían herir la sensibilidad de creyentes. Las negociaciones entre ambos polos marcaron la agenda pública durante meses. El obispo Ricardo, convocado por la presión de fieles y académicos, organizó encuentros públicos para escuchar reclamos y explicar las medidas de custodia adoptadas por la diócesis. Estos encuentros transmitidos en línea mostraron a una institución intentando equilibrar transparencia y responsabilidad pastoral. Epílogo. Un mes después, la familia retomó lentamente rutinas que conservaban la marca de lo ocurrido. El niño volvió a la escuela infantil, aunque con jornadas reducidas para evitar el acoso mediático. Universidad y diócesis firmaron un acuerdo de conservación temporal y se instaló una vitrina con condiciones ambientales controladas en un centro mixto de custodia. Se organizaron 3 mesas públicas para explicar los métodos de análisis y se publicaron los primeros informes técnicos con lenguaje accesible para la comunidad. La vida cotidiana se mezcló con entrevistas y visitas de curiosos. María aprendió a decir no cuando la situación lo requería. En lo íntimo, la familia encontró consuelo en la comunidad que se organizó para defenderlos de la exposición excesiva. Epílogo a 3 meses. La investigación académica avanzó y algunas redes internacionales solicitaron acceso para comparar corpus. Se inició un proyecto de digitalización financiado por varias universidades que prometió abrir imágenes y transcripciones con restricciones para asegurar integridad. Un pequeño grupo de creyentes organizó una peregrinación que combinaba oración y estudio, transformando la villa en un lugar de diálogo entre fe y ciencia. Varios seminarios internacionales propusieron que el caso fuera presentado como un ejemplo de colaboración interinstitucional. La figura del niño dejó de ser solo un testigo casual para convertirse en símbolo de una discusión mayor sobre memoria y acceso al pasado. Epílogo a 6 meses. La comunidad había cambiado de manera más profunda. La universidad creó una cátedra dedicada al estudio de tradiciones devocionales infantiles. La diócesis promovió programas de formación pastoral sobre manejo de reliquias y diálogo con la ciencia.
Archivos regionales comenzaron a revisar sus catálogos buscando coincidencias. Internacionalmente, la publicación de artículos en revistas especializadas abrió nuevas líneas de investigación y colaboraciones. En la villa, el pequeño pozo junto a la iglesia se volvió un lugar de visita respetuosa y estudio. El niño, ahora con la ternura de los que crecen con miradas ajenas, siguió jugando pero con menos inocencia y más conciencia de que su recuerdo había intensificado debates que trascendían su familia. Lo que cambió no fue únicamente el estatus de los objetos hallados, sino la forma en que una comunidad decidió enfrentar la historia, con cautela, diálogo y apertura. La conclusión dejó lecciones claras. La primera fue humana. La curiosidad y la sensibilidad de un niño pueden abrir puertas que las instituciones guardan celosamente. La segunda fue institucional. La verdad histórica se construye entre la técnica y la ética, entre la publicación y la protección. La tercera fue comunitaria. Preservar la memoria implica decidir colectivamente sobre el acceso y la custodia. Finalmente, quedó una frase que muchos repitieron en la villa y fuera de ella como consigna y advertencia. El pasado no estaba muerto. Esperaba que alguien lo llamara por su nombre para poder hablar. Si queremos conocer la historia completa, debemos escuchar no solo a los grandes archivos, sino a las voces pequeñas que la memoria guarda en lugares insospechados.